Señoras y señores, lo que estamos a punto de relatar son acusaciones verdaderamente devastadoras y horribles. Cuando el Reino Unido y el mundo entero creían que ya no quedaban secretos por descubrir sobre la boda del siglo, una nueva tormenta ha estallado en el corazón de la familia real. Hace solo 3 días, cuando todo parecía tranquilo, Andrew Parker Bowles, el exmarido de la reina Camila, rompió un silencio de décadas. Solicitó, de manera urgente y sorpresiva, una audiencia privada con el rey Carlos III. La reunión se llevó a cabo bajo un manto de absoluto silencio, pero las palabras que Andrew traía consigo tenían la fuerza suficiente para hacer temblar los cimientos del pasado real y reescribir la historia que creíamos conocer. Según el testimonio de Andrew, ocurrió algo impensable hace más de 40 años. A finales de 2025, mientras el mundo contaba los últimos momentos para recibir el año nuevo, y Londres se cubría bajo el frío mordaz del invierno, el Palacio de Buckingham permanecía tan silencioso como siempre. Pero detrás de esos muros de piedra antigua se gestaba un huracán. Andrew Parker Bowles utilizó un canal directo al palacio en una noche oscura para enviar su mensaje. Su voz, baja y temblorosa, sonaba firme, cortante como el viento helado de diciembre. «Díganle al rey Carlos», dijo Andrew al otro lado de la línea, «que necesito verlo en privado. Esto no puede esperar. Se trata de Camila y de la princesa Diana». En ese momento, Carlos estaba sentado en su estudio privado en Clarence House. Sostenía una taza de té Earl Grey que ya se había enfriado hacía mucho tiempo. Al escuchar el mensaje, el rey sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él había sobrevivido a muchas tormentas. La trágica muerte de Diana, años de escándalos en la prensa y una coronación difícil. Sin embargo, el nombre de Diana seguía siendo una herida que nunca cicatrizó. Tras un momento de silencio, dio la orden. «Mañana en Buckingham a las 4 de la tarde». Al día siguiente, Andrew llegó puntual bajo la llovizna característica de Londres. Vestía un traje gris oscuro, y su rostro lucía demacrado, mucho más delgado y cansado que en las fotos recientes. Parecía un hombre que había cargado con un peso terrible durante demasiado tiempo y que ya no podía soportarlo más. Los dos hombres, que alguna vez fueron rivales en una de las historias de amor más trágicas del siglo, se sentaron frente a frente en una habitación discreta del palacio. No hubo saludos cordiales. Andrew dejó un viejo maletín de cuero en el suelo, respiró hondo y fue directo al grano, sin rodeos. «Carlos, no vine aquí para revivir viejos recuerdos y ciertamente no busco causar problemas», comenzó Andrew, con una voz cargada de pesar. «Pero poseo una verdad que ha estado enterrada desde 1981, justo antes de tu boda con Diana. Una verdad que involucra directamente a Camila, mi exesposa». Carlos apretó los brazos de su sillón de cuero con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No dijo nada, solo asintió levemente, indicándole que continuara. El aire en la habitación se volvió pesado, sofocante, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Andrew bajó la cabeza y reveló lo impensable. Ese año, solo unas horas antes de que Diana caminara hacia el altar en la Catedral de San Pablo, Camila se coló en el vestidor de la joven novia. En ese momento, Camila ya no era tu amante pública, pero seguía siendo legalmente mi esposa. En esa habitación cerrada, sin testigos, Camila amenazó e insultó a Diana. Según Andrew, no fue una amenaza física, sino algo mucho más cruel. Palabras destinadas a romper el espíritu. Camila le dijo a la joven Diana que ella era simplemente una elección conveniente para un rey. Le dijo que tú te casabas con ella solo porque era adecuada para el papel real, por su sangre aristocrática y su apariencia inocente. Pero le dejó claro con una frialdad terrible que la persona a la que tú verdaderamente amabas y a la que siempre amarías era a Camila, y que eso nunca cambiaría. Al escuchar esto, Carlos sintió que la sangre en sus venas se convertía en hielo. Una mezcla de furia y confusión lo invadió. Recordó aquel día de la boda,
las multitudes vitoreando afuera, la sonrisa radiante de Diana en su magnífico vestido. Pero también recordó sus ojos, aquellos ojos que parpadeaban con una tristeza y un miedo que él, en su ignorancia, había descartado como simples nervios de novia. Ahora, todo cobraba un sentido oscuro y siniestro. Si lo que Andrew decía era cierto, entonces la tragedia de Diana no comenzó después del matrimonio. Su sufrimiento, las lágrimas en privado y el camino hacia ese fatídico accidente en París habrían comenzado incluso antes de pronunciar los votos sagrados. ¿Cómo sabes esto?, logró preguntar Carlos finalmente, con la voz quebrada, luchando por contener la ira que amenazaba con desbordarse. Andrew levantó la vista y miró a Carlos directamente a los ojos, sin pestañear. Las pruebas, según Andrew, estaban saliendo a la luz. Un sirviente había visto a Camila reuniéndose en privado cerca del vestidor en ese preciso momento. Declaraciones y evidencias que se creían enterradas por más de 4 décadas estaban emergiendo lentamente hacia la luz. La gran pregunta sigue flotando en el aire denso de Londres. ¿Es esta la verdad absoluta o es la calumnia de un hombre abandonado y amargado? Y si el pasado fue realmente ocultado con tanta maestría, ¿quién orquestó todo este dolor desde el principio? La monarquía se enfrenta ahora a su prueba más dura, donde el pasado amenaza con devorar el presente. La tensión en el Palacio de Buckingham ha alcanzado un punto de no retorno. Tras la impactante revelación de Andrew Parker Bowles, los detalles de esa conversación secreta han comenzado a filtrarse, pintando un retrato de culpa y redención tardía. No lo sabía en ese momento. Si lo hubiera sabido, tal vez todo habría sido diferente, confesó Andrew, con la voz quebrada por el peso del arrepentimiento. Según su testimonio, la verdad le llegó hace poco, a través de una anciana sirvienta que trabajó en Buckingham durante décadas. Esta mujer, testigo silenciosa de la historia, vio a Camila entrar en el vestidor de Diana y escuchó fragmentos de aquella conversación cruel a través de la puerta entreabierta. Durante años, guardó silencio por miedo y lealtad a la corona. Pero ahora, en el ocaso de su vida y viendo el torbellino que rodea a Camila, decidió que no quería llevarse ese oscuro secreto a la tumba. Al escuchar esto, el rey Carlos se puso de pie abruptamente. Caminó hacia la ventana, dando la espalda a Andrew, para contemplar el jardín oscuro. La lluvia caía incesantemente sobre Londres, como si el cielo mismo llorara por un dolor enterrado hace mucho tiempo. En el reflejo del vidrio, Carlos no vio a un rey, sino a un hombre atormentado por el recuerdo de Diana, la joven inocente que entró en la familia real, llena de esperanza, solo para enfrentarse a la sombra de un amor pasado que se negaba a morir. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Carlos girándose. Su voz era fría pero cargada de una angustia palpable. Andrew suspiró con las manos temblorosas. Porque ya no tengo nada que perder, Carlos, y porque tal vez le debo una disculpa a Diana, aunque llegue demasiado tarde. Ella no merecía soportar eso. La reunión terminó en una atmósfera opresiva. Andrew se marchó sin mirar atrás, su figura desapareciendo por el largo pasillo del palacio, dejando solo el eco de sus pasos. Carlos se quedó solo, apoyado en el marco de la ventana, con la mirada perdida. Muy dentro de él, una llama de duda se había encendido ferozmente. Esa noche, el rey no pudo dormir. Las imágenes de Diana parpadeaban en sus sueños inquietos, exigiendo justicia. A la mañana siguiente, Carlos tomó una decisión propia de un monarca. No actuaría con precipitación. Eligió no confrontar a Camila de inmediato. Necesitaba certeza, no suposiciones. Si la historia de Andrew era cierta, entonces todo lo que creía sobre su segundo matrimonio podría no ser más que una ilusión. Necesitaba pruebas irrefutables. El rey convocó a su equipo de seguridad más leal, hombres que habían estado a su lado en cada crisis, desde los escándalos amorosos hasta los días de luto. Ordenó reabrir los archivos de seguridad del Palacio de Buckingham de 1981. Necesito cada cuadro,
Cada imagen de los días previos a la boda, ordenó Carlos con brevedad. Su voz era tranquila, pero sus ojos ardían con determinación. El archivo yacía en las profundidades del sótano del palacio, donde el aire era frío y espeso, con olor a papel viejo y tiempo olvidado. Las cintas, cubiertas por el polvo de 4 décadas, fueron recuperadas con cuidado. Carlos se encerró solo en una sala de proyección privada. Bajo el brillo azul de la pantalla, observó durante horas. Vio los pasillos de Buckingham en 1981, el personal corriendo con los preparativos, y entonces la vio a ella. En las imágenes granulosas y de baja calidad que parpadeaban en la pantalla, apareció Camila. Caminaba rápidamente hacia el vestidor de Diana, pocas horas antes de la gran ceremonia en San Pablo. Se detuvo en la puerta, dijo algo a la asistente que montaba guardia y le hizo un gesto para que se marchara. La mujer obedeció. Camila entró y permaneció dentro durante varios minutos largos y agonizantes. La puerta se mantuvo cerrada. No había sonido, no había audio, solo el silencio aterrador de la historia, como un susurro fantasmal del pasado. Carlos pausó la cinta en el momento exacto en que Camila salía de la habitación. Su rostro parecía tranquilo, pero el rey captó un detalle que le heló la sangre. Una sonrisa fugaz. La sonrisa de la satisfacción. Su corazón se contrajo, sintiendo cómo la furia crecía junto a un dolor insoportable. ¿Qué le había dicho Camila a Diana en esos minutos? ¿Fueron realmente las amenazas que Andrew describió, plantando las semillas de la infelicidad en el corazón de una joven novia? Pero Carlos no se detuvo ahí. Con la meticulosidad de un detective, rastreó los viejos archivos de personal de 1981. Localizó el nombre de la doncella que había estado de guardia fuera del vestidor ese día. Ahora estaba jubilada, viviendo una vida tranquila en un pequeño pueblo a las afueras de Londres, con el cabello blanco como la nieve. Carlos organizó un encuentro discreto en una casa segura de la realeza. Cuando la anciana entró y vio al rey, su rostro reflejó una clara inquietud. Carlos, intentando suavizar la tensión, la saludó con cortesía y le ofreció té. «No deseo perturbar su paz», comenzó el rey, con voz cálida pero grave. «Pero necesito que recuerde, necesito que me diga qué pasó en los días previos a la boda de 1981, especialmente el momento que involucra a Camila y el vestidor de la princesa Diana». La anciana bajó la cabeza por un momento, aferrando su taza de té con fuerza para calmar el temblor de sus manos. Luego, levantó la vista, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, y pronunció las palabras que podrían cambiarlo todo. «Nunca he olvidado ese día, Su Majestad. Camila sí vino a ver a la princesa Diana en privado. La atmósfera en la casa de seguridad, donde el rey Carlos III se reunió con la antigua empleada del palacio, se volvió gélida, no por la temperatura, sino por la frialdad de la verdad revelada. La anciana, con la voz temblorosa por los años y el miedo, finalmente completó el rompecabezas que ha atormentado a la monarquía durante décadas. «Ella me pidió que saliera, Su Majestad», confesó la mujer retorciendo sus manos. «Dijo que era un asunto privado. Me quedé fuera de la puerta un rato, pero no pude escuchar nada con claridad. Camila estuvo dentro unos minutos. Cuando salió parecía más tranquila, como si hubiera logrado lo que quería». Carlos presionó suavemente, aunque su voz apenas podía ocultar la tormenta interior. «¿Hubo algo más? ¿Algo inusual ese día?». La mujer suspiró, un sonido cargado de un arrepentimiento de 40 años. «Después, vi a la señora Camila hablando en privado con el señor Andrew Parker Bowles, fuera del salón, mientras la boda se celebraba. Hablaban en susurros, muy en secreto. Y no mucho después de ese día, el señor Andrew me dio dinero, una cantidad considerable. Me dijo que era un bono por mi buen trabajo, pero con instrucciones claras de guardar silencio. En ese momento, pensé que era generosidad, pero ahora sé que era dinero para callar. Hush money».
Esta declaración estalló como una bomba de tiempo en la mente de Carlos. La traición tenía dos rostros. No solo Camila había destrozado el espíritu de Diana antes de la boda, sino que Andrew, su propio marido en aquel entonces, estaba profundamente involucrado, utilizando sobornos para cubrir sus huellas. Carlos sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La furia inicial dio paso a una tristeza profunda y desgarradora por Diana, la mujer que había sufrido sola, rodeada de conspiradores durante tantos años. El rey se puso de pie y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo sobre el jardín oscuro, lavando una ciudad que dormía ajena a los secretos de su monarca. La reunión terminó con la promesa de protección real para la anciana, quien fue escoltada a su hogar. De regreso en su estudio, Carlos no buscó descanso. Ordenó ampliar la investigación inmediatamente. Rastreen cada viejo rastro financiero, busquen a cualquier testigo restante, ordenó. El silencio del palacio de Buckingham ya no era tal. Ahora gritaba verdades ocultas. Con cada descubrimiento, la determinación de Carlos crecía, aunque el fantasma de Diana a veces lo obligaba a detenerse y respirar hondo para no derrumbarse. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una oficina que alguna vez fue elegante pero que ahora mostraba los signos innegables de la decadencia, Andrew Parker Bowles se sentaba solo frente a su gran escritorio. Frente a él, un tercer vaso de whisky permanecía intacto. Las noticias vuelan rápido en los círculos reales. Andrew sabía que Carlos estaba cavando hondo, no deteniéndose en su confesión inicial, sino buscando en los detalles polvorientos de 1981. Su nombre ya se mencionaba en llamadas discretas. Andrew sabía que el torbellino lo estaba alcanzando. Cerró los ojos y los recuerdos lo inundaron como una vieja película, dolorosamente nítida. Su mente viajó a los años 70 y 80, cuando Camila y Carlos vivían su romance apasionado. Él, con una frialdad calculadora, había aceptado el papel de marido nominal. No fue por amor ciego, sino por un arreglo pragmático entre dos personas acostumbradas al poder. Andrew recordó con claridad una tarde de verano en 1980, en una casa de campo en Wiltshire. Camila estaba sentada frente a él junto a la chimenea, con una copa de vino tinto en la mano. Su voz era dulce, pero sus palabras eran puro veneno comercial. «Andrew, ambos sabemos que Carlos nunca me dejará del todo», le había dicho ella. «Se casa con Diana solo por deber. Pero tú puedes ayudarme. Invertiré en tus negocios. Expandiré tus redes militares y comerciales. A cambio, tú te encargas de que yo siempre esté cerca de Carlos. Fiestas, viajes de casa, cada oportunidad para recordarle que sigo aquí». Él había asentido sin dudarlo. «Trato hecho», respondió Andrew entonces, con el tono casual de quien negocia un contrato, no un matrimonio. «Siempre y cuando yo obtenga un beneficio claro». Camila sonrió, la sonrisa de un vencedor. Desde ese momento, el dinero comenzó a fluir hacia las cuentas de Andrew. Contratos de defensa lucrativos, invitaciones a clubes exclusivos, conexiones con figuras poderosas. A cambio, él vendió su silencio y su apoyo. Paso a paso, ayudó a Camila a erosionar el joven matrimonio de Carlos y Diana desde las sombras. Él organizaba los asientos en las cenas, sugería invitados e incluso aconsejaba a Camila sobre cómo acercarse al príncipe sin levantar sospechas. Andrew abrió los ojos en su oscura oficina. La realidad lo golpeó de nuevo. Esos beneficios se habían esfumado. Recientemente, Camila había cortado abruptamente todo apoyo financiero, justo cuando la empresa de Andrew se hundía en una crisis profunda. Las deudas se acumulaban, los socios retiraban su capital y la prensa comenzaba a susurrar sobre su ruina. Llamó a Camila repetidamente, desesperado, solo para recibir un despido frío y cortante. «Andrew, los tiempos han cambiado. Arréglatelas tú solo». La rabia había explotado dentro de él como un fuego reprimido durante demasiado tiempo.
decidió volverse contra ella, revelando la historia del encuentro secreto con Diana a Carlos. Fue un acto de venganza, sí, pero ahora el miedo real descendía sobre él. Sus fuentes en el palacio le confirmaron lo peor. Carlos estaba rastreando sistemáticamente los registros, desde las imágenes de seguridad hasta los pagos bancarios. Su nombre aparecía vinculado a los pagos por silencio. Su corazón latía con fuerza, un sudor frío le recorría la espalda a pesar de la calefacción. Actuó con rapidez, presa del pánico. Llamó a su abogado para cancelar viejos contratos, ordenó la eliminación de rastros bancarios de años pasados, intentó borrar correos electrónicos archivados y facturas de empresas intermediarias. Pero en el fondo, sabía que era demasiado tarde. Esas pruebas eran como fantasmas que no podían ser borrados. Esa noche, tarde, Andrew condujo hacia su casa en el campo. La carretera vacía estaba resbaladiza por la lluvia. Encendió la radio para ahogar el silencio, pero no escuchó nada. Su mente daba vueltas, y en la oscuridad del camino no veía el asfalto, sino los ojos tristes de la princesa Diana, observándolo desde el pasado, exigiendo una cuenta que finalmente había llegado la hora de pagar. La lluvia golpeaba el parabrisas del coche de Andrew Parker Bowles, distorsionando el mundo exterior tal como sus decisiones habían distorsionado la vida de otros. En la soledad de la carretera, los fantasmas del pasado se sentaron en el asiento del pasajero. Andrew rara vez había tratado con la princesa Diana directamente. Solo la había visto desde lejos en los eventos reales. Una joven hermosa y radiante que, sin embargo, siempre parecía llevar una capa invisible de soledad. Ahora, décadas después, la verdad lo golpeaba con la fuerza de un camión. Él había sido el arquitecto de esa soledad. Sus acciones, los arreglos sutiles para mantener a Camila presente, los susurros venenosos que había respaldado con su silencio. Todo eso había contribuido al dolor de ella. El miedo que sentía por su propia ruina financiera se transformó lentamente en un remordimiento tardío, pesando en su pecho como una roca inamovible. «Cometí un error terrible», murmuró para sí mismo mientras detenía el coche frente a su casa. Sus manos temblaban sobre el volante, pero el remordimiento no podía salvarlo. Su empresa se tambaleaba al borde de la bancarrota, su reputación personal se desmoronaba como un castillo de naipes, y Carlos, el hombre al que una vez vio como un rival amoroso, ahora tenía la llave para acabar con todo. Andrew entró en su casa, apagó las luces y se sentó en la oscuridad. Consideró una última jugada desesperada. Contactar a Camila una vez más, con la esperanza de negociar o, al menos, arrastrarla al abismo con él. Pero en el fondo, sabía que el juego de poder que había jugado se había vuelto en su contra. La traición es un veneno que se extiende, y nadie, ni siquiera él, podía escapar de las consecuencias. La tormenta que venía desde el palacio de Buckingham se acercaba, y Andrew se sentía parado en el ojo del huracán, sin camino de regreso. Dio el primer sorbo a su whisky. La amargura se extendió por su lengua. El pasado no perdona, y el presente había llegado para cobrar su deuda. Mientras Andrew se ahogaba en su culpa, la investigación del rey Carlos avanzaba con una precisión quirúrgica. Armado con los descubrimientos de las cintas de seguridad y el testimonio de la anciana sirvienta, Carlos ordenó abrir las puertas de los archivos administrativos reales. Este lugar es un vasto laberinto de documentos en las profundidades del Palacio de Buckingham, donde millones de páginas registran cada detalle, por minúsculo que sea, del reinado. Carlos pasó días allí, bajo la fría luz fluorescente, pasando páginas amarillentas de 1981. Cada página era una pieza de un rompecabezas macabro. Y gradualmente, la imagen oscura se hizo más clara. Entre los registros oficiales de la ceremonia de boda, Carlos descubrió una serie de notas extrañas. Eran manuscritas o mecanografiadas, sin firma, proponiendo repetidamente cambios menores en la disposición de los asientos y la ubicación de los invitados. A simple vista, parecían inofensivas. Pero cuando Carlos las unió todas, surgió un patrón escalofriante.
Estas notas insistían constantemente en colocar a Camila en lugares estratégicos, cerca de los pasillos principales por donde pasaría el príncipe, en mesas de banquete adyacentes, e incluso en asientos reservados en la catedral en caso de cambios de última hora. No eran casualidades. Era una red tejida cuidadosamente, diseñada para asegurar que la presencia de Camila estuviera siempre en el campo de visión de Carlos, una tortura psicológica sutil para Diana. Carlos sintió oleadas de rabia. Esto no era coincidencia. Era la evidencia de una conspiración prolongada, oculta bajo capas de gran ceremonia y silencio calculado. Carlos fotocopió cada página y las cotejó con la lista del personal de 1981. Un nombre sobresalía: el señor Henry Langford, entonces encargado de los arreglos de invitados. Ahora era un oficial leal retirado en los tranquilos Cotswolds. Carlos no dudó. Ordenó traer a Langford discretamente, evitando los canales oficiales para prevenir filtraciones. Un coche real llevó al anciano a una casa segura en las afueras de Londres, donde el rey esperaba. Langford entró, con el rostro pálido. Sus manos temblaban al reconocer al rey. Había envejecido mucho desde las viejas fotografías, con el cabello blanco como la nieve, pero sus ojos delataban una inquietud clara mientras se sentaba. Carlos fue directo al grano. Su voz era tranquila, pero afilada como un cuchillo. Señor Langford, necesito que recuerde los arreglos de invitados para la boda de 1981, particularmente los cambios que involucraban a la señora Camila Parker Bowles. El anciano bajó la cabeza y guardó silencio durante un largo rato. Carlos colocó los documentos fotocopiados sobre la mesa, las notas sin firma, los registros de cambios. Los ojos de Langford se abrieron con pánico al hojearlos. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y su voz tembló al confesar. No quiero mentir más a su majestad. Hice esas notas bajo instrucción. Recibí dinero del señor Andrew Parker Bowles. Eran cantidades pequeñas, enviadas a través de cuentas intermediarias, para implementar esos arreglos. Él me dijo que era solo para darle a una vieja amiga un mejor asiento. Me aseguró que no era nada seriamente dañino. Carlos apretó los brazos de su silla, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro. ¿Nada seriamente dañino?, repitió el rey con la voz cargada de incredulidad. ¿Se da cuenta de que esos cambios contribuyeron a la tragedia de una vida entera? ¿Entiende cómo sufrió Diana debido a la presencia constante y asfixiante de Camila, orquestada por ustedes? Langford levantó la vista con los ojos rojos. En ese momento no pensé tan lejos, señor. Solo era dinero y órdenes de arriba. Lo siento, ahora lo entiendo. Este testimonio fue la pieza final. La cadena de evidencia de Carlos ahora estaba completa y era inquebrantable. 1. Las imágenes de seguridad probando que Camila entró al vestidor de Diana. 2. La declaración de la doncella sobre el dinero de silencio de Andrew. 3. Los registros de asientos manipulados intencionalmente. 4. Las transferencias financieras confirmadas por Langford. Todo apuntaba en una sola dirección. Una conspiración orquestada antes del día de la boda para mantener la influencia de Camila sobre Carlos, sin importar el costo para su nuevo matrimonio. Carlos se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín lloviznoso. Pensó en Diana, su sonrisa tensa, el día de la boda, las lágrimas silenciosas que derramó después. Su corazón se retorció con un dolor tardío pero profundo. Esta conspiración ya no era solo un asunto personal o un drama amoroso, era una manipulación de poder, una explotación cínica de la ceremonia real para encubrir una traición. Y Carlos sabía que había llegado el momento de que la justicia, aunque tardía, cayera con todo su peso. La atmósfera en la casa segura era sofocante. El rey Carlos III, con la mirada fija y una voz que no admitía réplica, dictó la sentencia final para Henry Langford. «Firmará una declaración oficial ahora mismo», dijo el rey con un tono resuelto que resonó en las paredes vacías. «Y a cambio, la familia real le protegerá de cualquier problema legal o represalia. Pero necesito la verdad, escrita y firmada». Langford asintió débilmente. Con una mano temblorosa, garabateó su firma en el documento,
sellando así el destino de sus antiguos benefactores. La reunión terminó abruptamente. El anciano fue escoltado a su casa bajo estricta protección, desapareciendo en la oscuridad. Carlos regresó al palacio de Buckingham, pero no buscó descanso. Se sentó solo en su estudio hasta altas horas de la noche. Con cada nuevo descubrimiento, la tensión aumentaba. Sabía que el clímax estaba cerca. La confrontación directa con Camila y Andrew ya no era una posibilidad. Era una inevitabilidad. Esos viejos papeles amarillentos se habían convertido en armas afiladas, listas para exponer una verdad oscura enterrada durante 4 décadas. Como el veneno, los rumores se extendieron rápidamente a través de la élite de Londres. Se susurraba que Carlos estaba cavando en lo profundo del pasado, desenterrando nombres olvidados de 1981. Camila, siempre con oídos en todas partes, se enteró a través de un informante del palacio de que la tormenta se dirigía directamente hacia ella. Su instinto de supervivencia se activó al instante. 2 días después de que Carlos asegurara el testimonio de Langford, ella llamó a Andrew. Su voz era hielo puro. «Encuéntrame mañana en el viejo café de Kensington a las 11 de la mañana». Ese café, escondido en una calle tranquila, había sido una vez su refugio secreto para susurrar sobre Carlos y su futuro compartido. Ahora servía como un punto discreto para una reunión que ninguno de los dos deseaba. Camila llegó temprano. Reclamó el rincón más apartado, vestida con un largo abrigo gris y gafas oscuras a pesar de la llovizna, intentando pasar desapercibida. Pidió un expreso negro, sin azúcar, y apretó el borde de la mesa mientras la ira hervía en su interior. Andrew llegó 10 minutos tarde. Lucía demacrado, arrugado por las noches de insomnio y el miedo. Se sentó sin saludar, y en un gesto de desesperación, pidió un whisky a media mañana. La tensión entre ellos pesaba como un explosivo a punto de detonar. Camila golpeó primero. Su voz era baja pero afilada como una navaja. «Andrew, ¿qué demonios estás haciendo contándole todo a Carlos? ¿Crees que arrastrarme al fondo te salvará a ti?» Andrew soltó una risa amarga, dejando que su propia rabia se desbordara. «Tú cortaste el apoyo primero, Camila. Mi empresa se derrumba, las deudas me ahogan y tú abandonaste nuestro trato. ¿Esperabas que me quedara quieto viéndote prosperar con Carlos mientras yo me hundía?» Camila se inclinó hacia adelante, con los ojos echando chispas. «Ese trato es historia antigua. Los tiempos cambian. Te has beneficiado lo suficiente durante años. Contratos, conexiones, dinero fácil, y ahora me traicionas por un poco más». La voz de Andrew se elevó, atrayendo miradas furtivas. «¿Traicionarte? Tú fuiste la mente maestra de todo. La reunión con Diana, los arreglos de los asientos, el dinero para silenciar al personal. Yo solo seguí tus órdenes». La risa fría de Camila resonó en el café. ¿Seguiste órdenes? Tomaste el dinero y guardaste silencio durante 40 años. No te hagas el inocente ahora. Si Carlos indaga más a fondo, tú caerás primero. Esas transacciones turbias llevan tu nombre. Yo, al menos, soy la reina. Los antiguos aliados se despedazaban mutuamente. Acusaciones volaban en ráfagas tensas y susurradas. Él la llamó egoísta. Ella lo marcó como débil y codicioso. La discusión se prolongó durante casi media hora, un baile de escorpiones encerrados en una botella. Finalmente, Camila se puso de pie. Deslizó un maletín negro, pequeño pero pesado, a través de la mesa. «Toma, un último pago», dijo con desprecio. «Suficiente para unos meses. A cambio quiero silencio total, no más charlas con Carlos». Andrew miró el maletín con una mezcla de vacilación y avaricia. Lo abrió levemente para vislumbrar el efectivo y los documentos. «¿Crees que esto me compra para siempre?» «No para siempre», respondió Camila con frialdad, ajustándose las gafas. «Pero lo suficiente para que pienses con claridad. Fuimos aliados una vez, Andrew. No hagas esto peor de lo que ya es». Salió abruptamente, perdiéndose en la lluvia hacia su coche que esperaba. Andrew se quedó solo con su whisky y el maletín, con la mente agitada, sabiendo que esto era solo un parche temporal en una herida mortal.
Lo que ninguno de los dos sabía era que, en una mesa cercana, un hombre aparentemente absorto en su periódico era en realidad un guardia de confianza de Carlos. Disfrazado y discreto, había capturado todo. Fotos claras de Camila entregando el maletín, sus rostros tensos, y a Andrew inspeccionando el contenido. Cuando el guardia entregó las imágenes a Carlos, el corazón del rey latió con una mezcla de furia y dolor. Al ver las fotos en su tableta, la realidad lo golpeó. Esto no era historia antigua. Ese intercambio de dinero era la confirmación de que la manipulación de Camila continuaba en el presente. No era solo un pecado del pasado, era un crimen activo de soborno y encubrimiento. Carlos salió al balcón, mirando el Londres lluvioso, mientras su tormenta interior alcanzaba su punto máximo. Ya no podía esperar más. Dio la orden para la citación final. Camila y Andrew lo enfrentarían, con todas las pruebas sobre la mesa. El maletín solo subrayaba su culpa y hacía imposible cualquier escape. A la mañana siguiente, el último día del año, las citaciones se emitieron a través de llamadas frías y directas de los guardias reales. Palacio de Buckingham, 3:00 p.m. El rey desea una audiencia privada. La mano de Camila tembló al colgar el teléfono en Clarence House. Por primera vez, el pánico genuino se reflejó en su rostro. Andrew, pálido en su oficina caótica, sabía que negarse era inútil. Llegaron por separado bajo la llovizna de fin de año. Camila entró primero, impecablemente vestida de azul marino, intentando mantener su compostura de hierro. Sin embargo, Carlos notó sus ojos enrojecidos y sus pasos más lentos. Andrew la siguió, demacrado y gris, con la cabeza gacha mientras recorría el largo pasillo. El lugar elegido fue la biblioteca privada del piso superior. Un lugar discreto, donde el fuego crepitaba en la chimenea y los libros antiguos eran testigos mudos de la historia. Carlos se sentó en la cabecera de la larga mesa de roble. Frente a él, descansaba un expediente grueso que contenía todo: las imágenes de 1981, las declaraciones firmadas de la doncella y de Langford, los viejos recibos de transferencias y, encima de todo, las nítidas fotos del café tomadas apenas ayer. El rey levantó la vista. Sus ojos no mostraban amor, ni odio, solo la fría claridad de un juez dictando un veredicto final. «Siéntense», ordenó Carlos. «Ha llegado el momento de que la verdad deje de ser un secreto». El aire en la biblioteca privada del Palacio de Buckingham era tan denso que costaba respirar. Camila y Andrew tomaron asiento en extremos opuestos de la larga mesa de roble, como dos generales derrotados de ejércitos enemigos. Un espacio frío, vacío y cargado de resentimiento los separaba. No hubo saludos ni miradas de complicidad. Solo un silencio sofocante que precedía a la tormenta. El rey Carlos III rompió el silencio. Su voz era baja, firme y resonaba con la autoridad de un monarca y el dolor de un hombre herido. «Están aquí por una sola razón», comenzó Carlos, clavando su mirada en ellos. «Quiero la verdad absoluta sobre los eventos antes y después de mi boda con Diana. Tengo pruebas suficientes para enterrarlos a ambos, pero quiero escucharlo de sus propios labios». Camila, aferrándose a su última línea de defensa, esbozó una sonrisa débil, una máscara de calma fingida que apenas ocultaba su terror. «Carlos, querido, todo esto son viejos malentendidos, historias exageradas por la prensa y rumores malintencionados. Yo nunca quise hacerle daño a Diana». Andrew, por su parte, miraba fijamente la mesa, en silencio, con las manos apretadas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Carlos no respondió con palabras, simplemente colocó sobre la mesa las fotos tomadas en el café el día anterior. «¿Malentendidos?», preguntó el rey con ironía. «Se vieron la semana pasada. Aquí está Camila pasándole a Andrew un maletín para un último pago. ¿Es esto un rumor?». Camila palideció momentáneamente, pero intentó recuperarse. Solo estaba ayudando a un viejo amigo en necesidad. Nada más. Pero Carlos no se detuvo. Pieza por pieza, como un fiscal implacable, comenzó a presentar la evidencia. Primero,
Las imágenes de seguridad de 1981, mostrando a Camila caminando hacia el vestidor de Diana. Luego, el testimonio firmado de la doncella sobre el dinero de silencio pagado por Andrew. Después, los registros deliberados de los asientos manipulados por Langford. Y finalmente, los recibos de las transferencias bancarias. Cada prueba caía sobre la mesa como un martillo, golpe tras golpe, demoliendo las mentiras construidas durante 40 años. Aún así, Camila persistió en su negación, desesperada. Esa vieja película no prueba nada. Solo fui a desearle suerte. Las notas sobre los asientos eran mera cortesía. Entonces, Carlos jugó su última carta. Reprodujo el video en la pantalla. Se vio claramente a Camila despidiendo a la asistente y quedándose sola dentro del cuarto con Diana durante minutos agonizantes. Al salir, su expresión de satisfacción era innegable. En ese momento algo se rompió dentro de Andrew. ¡Basta, Camila!, gritó él, golpeando la mesa. ¡Ya no puedo más! Tú lo orquestaste todo. La reunión con Diana, las amenazas psicológicas, todo. Yo solo cumplí tus órdenes por dinero para mantenerte cerca de Carlos. Y ahora intentas culparme a mí. Camila se giró hacia él con los ojos inyectados en furia. ¿Te atreves? Tú pagaste por el silencio. Tú propusiste los cambios logísticos. Sin tu ayuda yo no habría podido hacer nada. Y así, olvidando la presencia del rey, los dos conspiradores se lanzaron el uno contra el otro. Sus voces se elevaron, llenas de veneno. En su desesperación por salvarse, comenzaron a exponer cada detalle sórdido, el pasado frío que compartieron, los fondos ocultos, la erosión calculada y sistemática del matrimonio de Carlos y Diana. Carlos escuchó en silencio. No necesitaba interrogar más. Su destrucción mutua lo revelaba todo. La intención maliciosa de Camila y la complicidad codiciosa de Andrew eran innegables. Era una conspiración construida sobre el silencio y el dinero sucio. Finalmente, el rey levantó una mano. El gesto fue simple, pero la orden fue absoluta. El silencio cayó de nuevo. Suficiente, dijo Carlos con una voz gélida. La evidencia es suficiente. Esta verdad se mantiene. Se dirigió primero a su esposa. Camila, a partir de hoy serás confinada a una residencia separada. Tus deberes reales quedan suspendidos indefinidamente. Es una pena severa pero necesaria. No puedes representar a una corona que has intentado manchar. Las lágrimas trazaron surcos en las mejillas de la reina. Su compostura se hizo añicos. Bajó la cabeza, sin palabras, derrotada por su propia ambición. Luego Carlos miró a Andrew. En cuanto a ti, tu empresa y tu reputación enfrentarán su propio juicio. Tu traición te ha consumido. No queda nada para ti aquí. Andrew asintió débilmente, con los ojos vacíos, plenamente consciente de la ruina inminente que le esperaba. Fueron escoltados fuera de la biblioteca por guardias separados. Camila hacia su confinamiento. Andrew hacia la oscuridad de una vida rota. Carlos se quedó solo junto al fuego, observando cómo las llamas danzaban en la chimenea. El año 2025 terminaba, no con una celebración de fuegos artificiales, sino con una verdad dolorosa y necesaria. Pensó en la sonrisa triste de Diana el día de su boda. Por primera vez en décadas, sintió un alivio genuino en su pecho. La justicia había llegado tarde, terriblemente tarde, pero había llegado. La familia real podía finalmente avanzar, con las sombras del pasado desterradas para siempre. Y así cerramos este capítulo oscuro de la historia real. La pregunta que queda flotando es, ¿creen que el rey Carlos actuó para protegerse a sí mismo o para vengar finalmente la memoria de Diana? ¿Y sus acciones finales lo hacen digno de lástima o de culpa ante sus ojos? Compartan sus pensamientos más profundos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerden darle me gusta, compartir esta historia y suscribirse para más revelaciones impactantes. Además, hagan clic en el siguiente video que aparece en su pantalla. Les aseguro que lo disfrutarán. Frutarán. 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 Frutarán.